Isaías capítulo 60, verso 1 y verso 2. Una palabra profética relacionada con la nación de Israel, pero que al igual que muchas escrituras tiene un doble cumplimiento, y muchas veces el cumplimiento se ha dado o se da anticipadamente a la iglesia antes que a Israel. Lo que quiero decir o lo que estoy diciendo es que hay muchas promesas, hay mucha palabra de Dios que fue hablada al pueblo de Israel por medio de los profetas, pero ellos todavía están esperando que esa palabra se cumpla. Pero en la iglesia esa palabra ya se ha cumplido, ya se puede cumplir o ya se puede experimentar, como el caso de aquella porción de la escritura que dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan, nuestra boca se llenará de risa. Eso todavía no se ha cumplido para el pueblo de Israel, pero nosotros ya somos libres, porque Cristo nos ha hecho libres. Y entonces nuestra boca ya tiene que estar llena de alabanza y tiene que haber gozo, risa, porque el Señor ya nos libertó. Entonces una porción que es aplicada al pueblo de Israel tiene su aplicación a la iglesia en muchas ocasiones, es un cumplimiento doble. Y esta porción con la que vamos a comenzar esta mañana tiene esa tendencia, una aplicación doble. Isaías 60, verso 1. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad cubrirán las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Vemos en esta porción de la palabra una instrucción al pueblo de Israel de levantarse con la luz, levantarse con el respaldo de Dios, levantarse con la autoridad, con la bendición, con la manifestación de la presencia de Dios para ser de bendición a todas las naciones. Pero como dije, esto es algo que está pendiente de que se cumpla. Pero para nosotros como creyentes, esto debería ser una realidad presente. Dios le dice a usted, Dios me dice a mí esta mañana que nos levantemos y que resplandezcamos, porque la luz de Él ya vino. La gloria de Jehová, que es Jesucristo, ya nació en nosotros. Cristo es la esperanza de gloria. Y por causa de Cristo en nosotros y por causa del conocimiento de la palabra de Dios, nuestra vida tiene que ser diferente. Y con ese estilo de vida diferente podemos alumbrar la vida de la gente que está en tinieblas. Proféticamente se establece en el verso 2 que tinieblas van a cubrir la tierra y que oscuridad van a cubrir las naciones. Pero sobre el pueblo de Dios, Dios es quien se va a revelar. Sobre el pueblo de Dios, la gloria de Dios es la que tiene que ser vista. Entonces tenemos que comenzar a entender esto. Hablando del mundo espiritual, hay gente que vive en la luz y hay gente que vive en tinieblas. Y se supone que nosotros hemos sido llamados a la luz admirable. Somos el pueblo que Dios sacó de las tinieblas a la luz. Entonces nuestra vida tiene que estar alumbrada con la luz del Evangelio. Nuestra vida tiene que estar alumbrada con la presencia de Cristo en nosotros, con la guianza del Espíritu Santo en nuestra vida. Y esto es fácil de entenderlo. No es lo mismo la vida de alguien que ha nacido de nuevo, le ha entregado su vida a Cristo y está caminando en obediencia a su palabra, de alguien que no ha nacido de nuevo, no tiene la guianza del Espíritu Santo, no tiene esperanza y está haciendo nada más sus propios esfuerzos personales por vivir la vida. Entonces la Biblia nos habla de gente que está en tinieblas, de gente que está caminando en la luz. Pero usted puede observar en este pasaje que aparte de tener la luz, se nos encomienda, se nos encarga o se nos responsabiliza de alumbrar. Dios le ha dado luz, pero no solamente para usted, sino para que usted alumbre la vida de otros, con un consejo de la palabra, con la sabiduría dada por el Espíritu de Dios, con un estilo de vida diferente. El Señor Jesucristo dijo que una luz no se ponía debajo de un cajón, sino que se ponía en alto para que alumbrara. Y Él dijo: así alumbren vuestras buenas obras delante de los hombres.
Una forma en que usted podría estar brillando es a través de las buenas obras. Una de las formas en las que nosotros podemos ser de bendición a otras personas inconversas o creyentes es a través del servicio, es a través de las buenas obras, es a través de la palabra, el consejo de la palabra, es a través de nuestras acciones. Entonces vemos en esta porción, que originalmente ha sido dirigida al pueblo de Israel, una instrucción para nosotros como iglesia. Levantémonos para resplandecer, porque la gloria de Dios ha nacido sobre nosotros. Y aunque sobre la tierra hayan tinieblas, y aunque sobre la tierra haya oscuridad, nosotros podemos caminar con la luz de Dios. Y esta mañana yo quiero que entienda que por causa de nuestra relación con el Señor Jesucristo, nuestra fe en el Señor Jesucristo, nuestra confianza en su palabra, nuestra vida se ve afectada positivamente. Pero no tenemos que conformarnos con que nuestra vida cambió. Deberíamos de procurar que el mundo que está sin esperanza, bajo maldición, el mundo que está sin Dios, que está caminando bajo el poder del diablo, bajo el poder del maligno, pueda llegar a entender que hay otra forma de vivir, y es vivir en la luz. Ahora, al final la gente va a tener que tomar una decisión, al igual que usted y yo. ¿Quiero seguir en la luz o quiero esconderme en las tinieblas? Quiero vivir bajo la luz que lo revela todo y me va a aclarar mi camino, pero va a revelar quién soy, cómo estoy, qué estoy haciendo. O quiero vivir en las tinieblas, escondiéndome en el pecado, presumiendo o creyendo que nadie sabe, que nadie se va a dar cuenta, pero al mismo tiempo expuesto a los peligros, padeciendo las consecuencias de no tener luz, de no tener iluminación en nuestra vida. Porque esta es la realidad con el mundo. El mundo no sabe que Jesús es el Salvador que quita el pecado. El mundo no sabe que Él es el Cordero de Dios. No sabe el mundo de que no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Entonces ellos caminan sin dirección. Ellos caminan muchas veces haciendo un esfuerzo humano que solamente se enfoca en lo externo, cambio de conductas, cambio de hábitos, renuncia a ciertos vicios. Pero eso realmente no produce grandes resultados, aunque sí hay beneficios. Obviamente alguien que deja un vicio, lo primero que va a experimentar es que ahora tiene dinero para otras cosas. Pero cuando hablamos de la salvación, de la relación con Dios, eso es muchísimo más profundo. Ahora, yo quiero utilizar Juan capítulo 8, verso 12, para predicarle esta mañana bajo el tema Jesucristo, la luz del mundo. Hay una serie que podríamos desarrollar basada en lo que Jesús dijo que Él era. Él dijo que Él era el pan de vida. Él dijo que Él era el agua de vida. Y Él también dijo que Él era la luz. Y dijo que quien lo siguiera tendría la luz de la vida. Esta mañana yo quisiera que usted entendiera que como creyentes tenemos un gran privilegio, hermano. El privilegio de conocer el Evangelio nos permite vivir bajo la revelación de la verdad que Dios ha enviado desde los cielos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Como creyentes tenemos un conocimiento, información, una revelación que no se puede obtener de otra manera, pero tenemos que aprender a vivir bajo ese conocimiento. Si nosotros no vivimos bajo ese conocimiento, al final es como que viviéramos en tinieblas y vamos a experimentar también daño, pérdida, consecuencias. Así que esta mañana yo tengo algunos propósitos mientras meditamos en la palabra. Número 1, exaltar al Señor Jesucristo como el único que puede revelar la verdad. Dígalo fuerte. Él es el único que puede revelar la verdad. Él es la verdad. Su palabra es verdad. Su palabra son espíritu y son vida. No hay nadie más. Jesús no puede ser comparado con ningún hombre, con ningún iluminado, con ningún líder religioso, con ningún fundador de ninguna religión o secta. Jesús es el Hijo de Dios, el Dios manifestado en carne. Entonces Él dice que Él es la luz del mundo. Nadie más puede proclamar eso. Segundo propósito que tengo es animarle para que usted continúe bajo la luz. Porque usted puede ser muy cristiano de años, pero cuando usted actúa carnalmente, usted no está siguiendo a Cristo. Seguir la luz significa voy a seguir a Cristo, voy a seguir sus enseñanzas.
Pero cuando nosotros actuamos carnalmente, cuando reaccionamos en nuestra propia naturaleza, dejamos de seguir la luz y nos metemos en las tinieblas. Eso es parte de lo que quiero que comprenda esta mañana. Así que quiero animarlo a que procure vivir en la luz. Tercer propósito, quiero que comprenda que es posible tener este estilo de vida donde, a pesar de que hemos sido iluminados con el Evangelio, a pesar de que la gloria de Jehová ha nacido en nosotros y tenemos el Espíritu Santo y Dios quiere guiarnos y Dios quiere manifestarse en nuestra vida, nuestra carnalidad nos hace volver atrás y es como que podamos vivir en tinieblas en momentos en nuestra vida, bajo ciertas circunstancias. Y por eso es importante que nosotros tomemos la decisión de permanecer siguiendo al Señor. Y lo último que tengo como propósito es que usted pueda llegar a entender que Dios nos responsabiliza de alumbrar a otros. Dios pone sobre nosotros la carga. Por eso la Escritura dice que nosotros somos el pueblo adquirido por Dios. La Biblia dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y cuando usted predica a Cristo, usted alumbra. Cuando usted imita a Cristo, usted alumbra. Cuando usted le enseña a otros la justicia, cuando usted enseña a otros la doctrina, la palabra, usted está alumbrando en la vida de las personas. Pero cuando usted se acomoda al mundo, usted deja de alumbrar. Cuando usted retrocede y actúa fuera de la palabra, usted entra en tinieblas. Quiero que entienda eso esta mañana, así que nos vamos a detener en algunas escrituras. Entonces estamos en Juan 8:12. Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, ¿qué pasa con aquel que no le sigue? El que no le sigue camina en tinieblas. Entonces existen dos grupos de personas: los que estamos en la luz, los que estamos siguiendo al Señor, y los que no están en la luz y están en tinieblas. Ahora, estar en tinieblas significa vivir en ignorancia. Estar en tinieblas significa vivir expuesto al daño, a la maldad, sin visión, sin percibir el peligro o los peligros que puedan haber alrededor. Por ejemplo, usemos la idea cuando la energía se va en nuestra casa. Aunque usted conoce su casa y tiene la idea de por dónde irse, de repente puede hacer que en lo oscuro se va a dar en la frente en una puerta. Aunque usted conoce su casa, puede hacer que tropiece en algo, se caiga, puede hacer que se lastime, porque vivir en la oscuridad es estar expuesto al peligro. Pero vivir en la luz es ver el peligro y entonces uno se puede apartar. Y por eso la palabra dice que el avisado ve el mal y se aparta. Y a través del Evangelio nosotros somos alumbrados para poder reconocer, para poder entender muchas cosas en el mundo espiritual. Pero quiero comenzar esta mañana estableciendo la necesidad de la luz, porque yo veo cada vez más claro el cumplimiento de esa palabra que acabamos de leer en el libro de Isaías 60. Yo veo cada vez más claro que el mundo se está llenando de tinieblas. El mundo se está llenando de oscuridad. Y tinieblas y oscuridad en el mundo también son un símbolo de confusión. Y yo encontraba, hermanos, de que cuando uno analiza y mira hacia su alrededor, existe una gran confusión religiosa actualmente. Y mire, yo quiero que usted entienda algo: las religiones no son mejores ni peores, porque ninguna religión puede salvar ni puede condenar. Voy a poner un ejemplo. Hay gente que se preocupa cuando cierto familiar, en lugar de convertirse a Cristo, se convierte a una religión X. Y entonces dice: no, que fíjese, pastor, que estaba orando por mi tío, por mi papá, y resulta que los testigos de Jehová se lo ganaron y se lo han llevado. Y ahora yo tengo una carga porque se lo ganaron los testigos de Jehová. El asunto es que sin Cristo, no importa si está en los testigos de Jehová o está fuera de los testigos de Jehová, sin Cristo está condenado, está muerto, está sin esperanza. Entonces la religión no agrava su condición.
La religión no mejora la condición de nadie con respecto a su relación con Dios. Ocupemos otro ejemplo. Yo veo como a veces como evangélicos caemos en una actitud así un poco alarmista, como la de este pastor que me dijo: pastor, estoy preocupado porque los satanistas están ayunando por nosotros. ¿Y por qué están ayunando por nosotros?, le dije. Porque quieren que caigamos en pecado, que las iglesias se dividan, y dicen que están haciendo, esto sucedió hace varios años, quizás unos 10, dicen que están haciendo sacrificios de gallina, de perros y de gatos allá en la puerta del diablo. Y yo estoy afligido, pastor. Yo le dije: ¿por qué se aflige? El diablo siempre ha sido el diablo. Los demonios siempre han sido demonios. Son los mismos. No se les está sumando más. No aumentan más poder. Ellos no reciben más poder. El diablo siempre ha tratado de destruir, y el diablo siempre va a procurar que la gente pueda ser metida bajo maldiciones, bajo juicio, bajo la destrucción. Pero usted no tiene que vivir en el temor de que como que ahora que están ayunando y matando gatos, perros y gallinas, van a ser más poderosos que cuando no matan perros, gatos ni gallinas. Pero a veces somos así como bien alarmistas con ciertas cosas, porque no entendemos que en realidad el poder le pertenece a Dios y el diablo está limitado, y él no puede hacer lo que Dios no le permita que haga, y a través de nosotros lo que nosotros le impedimos que haga a través de la autoridad. Otro ejemplo: actualmente existe como una preocupación ya entre algunos pastores, porque resulta que han inaugurado una nueva mezquita en Soyapango, según me parece. Y entonces la gran alarma, que una mezquita, y que estos son los hijos del diablo que matan a la gente, y que cómo están engañando a la gente, y cómo engañan al pueblo, y cómo lo atraen, y que es culpa de los pastores, porque los pastores bien gracias. Y yo me sentí ofendido, hermano, porque yo no estoy bien gracias, yo estoy haciendo lo mío. Entonces el asunto es que surge una actitud así bien alarmista, como que a medida que se van desarrollando las religiones, la condición de las personas queda peor. Pero analicemos de nuevo: los que lleguen a integrarse ahí están tan perdidos como los que no se integran ahí. Amén. No ha cambiado su condición. Entonces no tenemos que sentirnos así como que alarmados porque ahora el islamismo está creciendo. No, si es que nuestro reto debería ser alumbrar con el evangelio, saber que no es de todos la fe, y que cualquiera que esté fuera de Cristo, lejos de Cristo, que no ha puesto su confianza en Él, está muerto en sus delitos y pecados, porque eso es lo que dijo el Señor. Si no creen que yo soy, les dijo a los judíos, en sus pecados van a morir. Entonces la gente está tan perdida, con religión o sin religión. Pero la gente tiene vida si tiene al Hijo, porque el que tiene al Hijo tiene la vida. El que vive por la fe en el Hijo de Dios tiene vida, porque por gracia somos salvos por medio de la fe en aquel que murió por nosotros. Pero entonces vea la confusión religiosa. Pero también existe una confusión espiritual que es diferente. La confusión espiritual radica en que la gente cree que todo lo sobrenatural es bueno, y entonces la gente se acerca a movimientos o practica cosas que piensan que son de Dios, y aceptan o creen que eso que es sobrenatural, eso milagroso, o ese movimiento milagroso que está aconteciéndose es obrado por Dios. Y entonces la gente corre para pagar por un milagro. Hay tantas cosas que se están haciendo actualmente en este ambiente espiritual, en iglesias. Gente, por ejemplo, que ponen billetes en el piso y comienzan a saltar encima para poder tener prosperidad, porque usted tiene que estar arriba de las riquezas. Y la gente cree que si viene van a ser prósperos solo por patear el montón de billetes. Hay un montón de prácticas que se están dando dentro de las iglesias evangélicas actualmente, porque existe una gran confusión religiosa. Hay videos donde hay pastores que llaman a la gente que abran sus carteras y le van a echar harina, porque Dios les ha dado una palabra, que a través de la harina van a recibir prosperidad. Yo no creo que alguien que no obedezca a Dios, que no camine según la palabra del Señor, y que no camine en fe, va a recibir prosperidad solo porque recibe harina en la cartera. Pero la gente es engañada, y hay un montón de videos: pastores ungiendo con leche, pastores ungiendo con miel, pastores ungiendo con un montón de cosas, como hasta detergente a la gente para limpiar sus pecados. Un montón de cosas. Y yo por eso prefiero quedarme, hermano, con la palabra y la alabanza verdadera.
Eso probablemente no resulta atractivo como para que la iglesia crezca, pero es el modelo bíblico, la doctrina de los apóstoles, la oración, la comunión unos con otros, el partimiento del pan. Jesús no hizo iglesia de otra manera. Jesús no hacía conciertos, Jesús no hacía todo ese movimiento donde se trata de satisfacer las necesidades de los jóvenes, las necesidades de los viejos. Jesús no andaba ocupando otro esquema más que el que el apóstol Pablo dijo. A Dios le plació salvar a la gente a través de la locura de la predicación. Así que yo prefiero quedarme con la locura de la predicación, aunque yo sé que a algunos les hace falta las luces, los ritmos, la música. Hace falta los movimientos, las actividades. Pero lo que verdaderamente da vida es la palabra de Dios. Lo que verdaderamente nos da vida es la administración de Dios por su Espíritu a nosotros mientras le adoramos. Entonces no se trata de activismo ni de andar con tonteras engañando a la gente. Pero la gente está siendo engañada. Hay cosas tan absurdas como la de esta mujer, Cristo Lisbeth, que era la mujer de José Luis de Jesús, el del anticristo, que después dijo que era el Cristo. Y hoy esta mujer tiene una doctrina que dice que Cristo es mujer y ella es Cristo, y tiene seguidores. Fíjese, mire cómo está la confusión espiritual. Ahora, una cosa que sí es un poco más preocupante, porque hay demasiadas evidencias, demasiados videos al respecto, es que el derramamiento del Espíritu Santo, con el hablar en lenguas, el derramamiento del Espíritu Santo, la llenura de las personas, está siendo suplantado, está siendo sustituida por un espíritu de error en muchas iglesias grandes y pequeñas, tanto en los Estados Unidos como aquí y en otras partes, porque hay un espíritu de error que está tomando control de las personas. La gente se pone histérica, la gente se revuelca, chocan unos con otros, la gente está descontrolada y luego dicen que fue el Espíritu Santo. Hay una gran confusión espiritual. Hay una gran confusión religiosa, pero nosotros tenemos la luz y deberíamos de permanecer en la luz y no menospreciar la luz que nos ha sido dada. Existe confusión social, hermano. Se está defendiendo un nuevo orden sin valores morales. Se está pretendiendo cambiar la sociedad con mensajes, con argumentos como estos. Es que los valores que nuestros padres tenían han cambiado. No es que no hayan valores, sino que los valores de ahora son diferentes. Y entonces, bajo esos valores diferentes, vamos a favor del aborto, vamos a favor del homosexualismo. Momento, no es un asunto de que los valores cambiaron. Ese es un mal mensaje, es parte de la confusión, particularmente en la mente de muchos jóvenes. El feminismo que ha causado tanto daño en el ambiente social, eso va contra el principio del orden divino. Los valores siguen y seguirán siendo valores porque tienen que ver con la moralidad, tienen que ver con Dios, tienen que ver con lo que es correcto, tienen que ver con lo que es santo, con lo que es justo. Entonces, venir con un mensaje diciendo no es que estamos haciendo a un lado los valores, sino que los valores han cambiado. Entonces antes uno de los valores era apreciar la vida de un bebé desde el vientre, y ahora el valor es la mujer tiene que cuidar su cuerpo y no importa si quiere hacer pedazos al bebé que lleva en su vientre. Entonces se va a favor del aborto y se piensa de que eso está bien, porque eso es algo normal en esta sociedad. Y vemos el cumplimiento de Isaías 60. Tinieblas están cubriendo la tierra. Aquí un diputado muy inteligente se le ocurrió meter la propuesta de legalizar la marihuana. No se les puede ocurrir otra cosa. No pueden ocuparse de cosas más productivas, más que legalizar la marihuana. No se les puede ocurrir apoyemos a los jóvenes, hagamos un fondo para trabajo, para becas, para lo que sea. No, legalicemos la marihuana. El mundo se está llenando de tinieblas y de una o de otra manera las cosas van cambiando y la sociedad está siendo revuelta bajo el poder del maligno. Juan dice eso. Sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero está bajo el maligno. Entonces tenga cuidado con caminar de acuerdo a los principios del maligno. Una de las cosas que se puso de moda hace algunos años fueron los cigarros electrónicos. Hoy ya están las noticias: 9 muertos por causa de andar usando cigarros con sabor.
que aparentemente se les metió a los hipotes la idea de que eso les daba plante, que eso era entretenimiento, que eso los iba a desestresar, pero nadie les dijo que los iba a matar, porque tiene sustancias tóxicas. Entonces ahora ya existe una alarma, hoy ya se encendió la luz roja de que eso no es bueno, pero vemos a una sociedad que está perdiendo los valores y que está propagando o promulgando la idea de que lo que ha sucedido es que ha habido un cambio de valores. Y dentro de ese cambio de valores entran los derechos humanos, y como parte de los derechos humanos se levanta la bandera de que cada quien se puede casar con quien quiera. Pero eso es un antivalor, va contra naturaleza. Pero el mundo se está hundiendo bajo las tinieblas. Confusión política, hermano. La gente depende de los gobiernos para su bienestar. La gente de alguna manera pone su mirada en los gobiernos como que si los gobiernos tienen la responsabilidad de suplir sus necesidades. La gente vive como con esta actitud dependiente. Y hay que saber algo, hermano. Ya sea socialismo, comunismo, democracia, capitalismo o una dictadura, los gobiernos humanos son imperfectos, son injustos, y los que se van a beneficiar son los que están en el poder. Jesús dijo eso: los gobernantes se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no va a ser así. Entonces los gobiernos del mundo solamente sirven para mejorar la condición de vida de los que están en el poder. Siempre ha sido así, siempre será así. El ser humano enseñoreándose de otros, el ser humano aprovechándose de otros, el ser humano tomando ventaja. Pero en el mundo, en el grueso de la población, existe una mirada hacia los que están en el gobierno para que el gobierno provea lo que se necesita, en lugar de poner su mirada en el Dios de los cielos, que es el que nos da aliento, vida y todas las cosas. Usted no caiga en ese error de depender del gobierno, de depender de las leyes. Dependa del Dios de los cielos. Existe confusión también en el ambiente familiar. Las posiciones, los roles dados por Dios han sido cambiados. Y desgraciadamente aquí entramos nosotros bajo esta aplicación que traté de mencionar brevemente. Se supone que hemos recibido a Cristo y que estamos caminando en su palabra, pero muchas veces cuando nosotros actuamos en nuestra carnalidad, estamos abandonando a Cristo y metiéndonos en las tinieblas. En el matrimonio, los roles que Dios estableció han sido cambiados, de manera que ahora se sostienen un montón de pensamientos, como por ejemplo que la mujer no tiene que quedarse en la casa para cuidar hijos, porque no, eso es injusto, eso es parte del dominio que el hombre ha querido mantener sobre la mujer siempre. Se sostienen ideas como que el hombre tiene que negociar las decisiones porque él no es cabeza. Pero desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo, Pablo dice que Cristo es cabeza de la iglesia y que el marido es cabeza de la mujer, y eso no se puede cambiar. Aunque por ahí andan algunos diciendo que no, que es un asunto de complemento y de negociar. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que el marido es cabeza de la mujer. El problema es que hay muchos maridos que no están siguiendo a Cristo y están en su carnalidad maltratando a la mujer. Están en su carnalidad siendo injustos. Están en su carnalidad cometiendo abusos, y eso Dios lo va a juzgar. Pero de cualquier manera el punto es que los roles han sido cambiados, ya sea porque el hombre abusa de su poder y de su autoridad, o ya sea porque la mujer se opone a la autoridad del hombre. Entonces los roles que Dios determinó se cambian, y entonces hay consecuencias. Vivimos en un mundo donde a los hijos se les ha enseñado que ellos tienen beneficios pero no responsabilidades. Recientemente, no sé cuántos se dieron cuenta, hubo también otra moción para poder poner como parte de la LEPINA, la ley de protección a la niñez, que los padres no pueden castigar a los hijos físicamente. Hermanos, si castigándolo físicamente se tuercen, y ahora sin castigo, ay, hermano. Entonces los valores establecidos por la palabra, las instrucciones divinas, están siendo tergiversados, trastornados en el mundo que está lleno de tinieblas. Y desgraciadamente nosotros caemos muchas veces ahí. Cuando la relación matrimonial está mala, por ejemplo, pensemos de esta manera: el hombre siente que la mujer está siendo injusta, pero si el hombre va a seguir a Cristo, va a seguir actuando como un discípulo, como un imitador de Cristo. Si el hombre actúa en su carnalidad, está entrando en tinieblas. O viceversa, la mujer siente que ya no aguanta a su marido, tras que no la mantiene, tras que no la cuida, ni la ama,
sino que abusa de ella y es un mandón, entonces la mujer puede reaccionar, oponerse, levantarse, y entonces está dejando de seguir a Cristo. Pero si siguiera a Cristo, la luz seguiría con ella. Esto es un asunto que tenemos que detenernos para poder entenderlo bien, para que no haya una mala comprensión y entonces resulten acciones incorrectas. Pero simplemente quiero expresar en este momento de que parte de la confusión familiar, donde las posiciones y los roles dados por Dios han sido cambiados, causa que matrimonios de cristianos estén hechos leña, estén hechos pedazos. ¿Por qué? Porque no vivimos como cristianos. El martes le compartía yo acerca de seguir la paz. Un montón de cristianos no están siguiendo la paz, andan buscando el pleito, buscando la piedra en el zapato, el señalamiento, la acusación, la ofensa. No viven en paz. Entonces, cuando un creyente deja de seguir a Cristo, deja de tener la luz y comienza a caminar en tinieblas, en la tiniebla de su carnalidad, en la tiniebla de lo voy a tratar como me está tratando, en las tinieblas de la venganza, en las tinieblas de la ira, en las tinieblas de la amargura. Cuando el creyente no está siguiendo a Cristo, yo quiero que usted reciba eso así literalmente. Cuando usted no sigue a Cristo, es decir, no está actuando en la palabra, usted está caminando en tinieblas. Y si usted camina en tinieblas, no espere beneficios. Ahora, si usted camina en la luz a pesar de, espere que Dios sea su respaldo, porque Dios es fiel y todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Dios es fiel y dice la palabra que el bien que cada uno hiciere, ese va a recibir del Señor. Tiene una mujer rebelde, gritona, gastona, que ya no la aguanta y lo ha sacado de onda. Usted siga a Cristo y déjela a ella, que Dios trate con ella. Tiene un marido insensato que de veras ya de plano ya no hay esperanza. Usted quisiera cambiarlo aunque sea al 2 por 1. Y usted está así como que es que ya no hay esperanza. Usted siga a Cristo, deje que la luz siga alumbrando sobre su vida y deje que Dios se encargue de él. Eso es el evangelio. En la Biblia nosotros encontramos instrucciones como esa. Dice que los criados tienen que servir a sus amos. Y dice que no solamente a los afables y a los buenos, a los fáciles de soportar, sino a los que son difíciles. Luego, sobre ese contexto, Pablo agrega: asimismo vosotras mujeres, y habla acerca de la responsabilidad que Dios pone sobre la mujer de ganar al marido inconverso. Pero muchas mujeres evangélicas lo que están haciendo es haciendo tropezar al marido cristiano. Si Dios pone la responsabilidad sobre la mujer de ganarse a un hijo del diablo, y las mujeres no pueden vivir ni siquiera con un medio cristiano, no podrían ganarse con su conducta casta a un hijo del diablo, porque ¿qué se puede esperar de un hijo del diablo? Irresponsabilidad, maltrato, independencia, soberbia. Pero el medio cristiano por lo menos está aquí, de vez en cuando hace caso a la predicación de la palabra. Y lo mismo se aplica a la inversa. Hombres que estorban a su mujer, hombres que la mujer tiene una devoción, una inclinación, un deseo, un anhelo, y ellos, pues no vas, si no me has hecho la comida, si no has lavado y planchado, y si no dejas todo limpio, no vas, de aquí no salís, pues no te doy para el bus. Y ahí viene la manipulación, viene la actitud de soberbia del hombre que está caminando en las tinieblas. Entonces tenemos que analizarlo en nuestra vida de esa manera simple, hermano. Cuando nosotros vivimos según el evangelio, estamos siguiendo a Cristo. Cuando nosotros actuamos fuera de lo que Jesús haría o fuera de lo que Jesús enseñó, usted entra en tinieblas. Cuando se comienza a hablar de divorcio, usted va a entrar en tinieblas. Cuando en lugar de hablar lo que dice la palabra, soportar el agravio y esperar en Dios, porque el apóstol Pedro dice que esto es justo delante de Dios, que padezcamos, porque a su tiempo el Señor va a levantarnos, a bendecirnos, a justificarnos, y va a traer el castigo contra aquel que se ha portado mal. Pero nosotros llegamos a cansarnos y entonces decidimos tomar acciones en nuestra propia prudencia, en nuestra propia carnalidad, y lo que estamos haciendo espiritualmente hablando es abandonar la luz y meternos en tinieblas. Caminar según la luz es vivir según la palabra. No os unáis en yugo desigual.
Entendemos que el enfoque básico es no unirse con un inconverso. Pero ¿cuántos cristianos, cuántas cristianas lo han hecho? Abandonaron la luz, se metieron en tinieblas. ¿Y ahora qué esperan? ¿Que haya bendición? ¿Que haya felicidad? ¿Que haya armonía? No se puede. Rompieron la ley de Dios. Abandonaron la luz, entraron en tinieblas. Y cuando usted está en tinieblas, usted no sabe el peligro que hay enfrente, usted no sabe el daño que va a recibir. Yo pienso que debemos de estar agradecidos que Dios nos ha alumbrado con el evangelio. Dios ha alumbrado nuestra vida con la palabra. Pero aparte de la confusión familiar, existe una confusión en el área económica. El dinero se ha convertido en un fin y no es un medio. Debería de ser un medio para poder ser de bendición a otros, un medio para poder financiar el reino, para ser un canal de bendición. Mire, Jesús enseñó claramente: hagan amigos con las riquezas injustas. ¿Qué está diciendo el Señor? Que el dinero puede ser utilizado para poder atraer personas hacia el reino de Dios. No oí ningún amén. Solo oí un amén chiquito y otro más o menos. Jesús dijo: hagan amigos con las riquezas injustas. ¿Y cuáles son las riquezas injustas? Las riquezas de este mundo. No es justo, hermano, que un alcalde gane $5,400. No es justo, hermano, que haya un montón de gente en las posiciones de gobierno con grandes sueldos y con colaboradores que no hacen nada, solamente gente de nombre ahí, y ganando dinero a costa de los impuestos que paga el pueblo. No es justo. No es justo, hermano, que una persona trabaje todo el día, pegue una gran sudada y se gane $10. No es justo eso. No es justo. Las riquezas en el mundo son injustas. Pero Jesús dice: hagan amigos con las riquezas injustas. Ocupe su finanza para poder atraer a otros al reino. Ocupe su finanza para hacer buenas obras. Ocupe su finanza para financiar el reino. Ocupe sus finanzas, disfrútelas. Sí, la Biblia dice eso, que Dios nos da las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y Dios es poderoso para hacernos abundar en todo. De modo que teniendo en todas las cosas todo lo suficiente, tengamos aún para poder compartir con otros. Ese es el deseo de Dios para la iglesia. Pero aquí surge una pregunta: ¿pero por qué no es la realidad? Deseo de Dios, realidad. Por la desobediencia, por la carnalidad. La misma respuesta de por qué hay tantos matrimonios hechos leña a pesar de que somos cristianos. Es la misma respuesta de por qué hay tanta necesidad en el área económica. Es la misma. Es no estar viviendo de acuerdo a la palabra. Es no estar buscando el reino primero. Porque Jesús dijo: yo le creo, las añadiduras van a venir si buscamos el reino primero. Pero no es un asunto que busco el reino y donde veo que no vienen, dejo de buscar el reino y me vuelvo a rebuscar yo. No, la Biblia dice: no se cansen de hacer el bien. O sea, es un estilo de vida de permanencia, de constancia. Porque al final Dios se va a glorificar en nuestra vida. En la confusión económica tenemos un pensamiento en el cual el dinero se ha convertido en un fin. Y entonces la posición de una persona depende del poder económico que tiene. La posición de una persona depende de lo que tiene, de lo que se ve que tiene. El valor de una persona depende de eso. Yo recuerdo cuando iba al banco allá por Metrocentro en la moto, y yo iba a realizar el pago del local. Yo hacía una remesa en un autobanco, y como andaba en moto, llega otro motociclista y me dice: ¿qué onda vos? Me dice: ¿qué onda? Le digo, no me conocía ni sabía quién era yo, hermano, y me trató así de tú a tú, así de igual a igual. ¿Qué onda? Me dijo: ¿cómo estamos en el trabajo? Bien, le dije yo. ¿Y qué tal? Comenzó una plática conmigo como que si me conociera. Mira, me dijo: ¿y ahí qué tal? ¿Cómo te tratan? Calidad, le dije yo. Yo mentí un poquito, pero en esto dije la verdad. Tengo el mejor jefe del mundo, de verdad, me dijo. Sí, le dije yo. Me da vacaciones, me da bonos, me da sorpresas así, extra sueldo. Y el hombre así con los ojos bien grandes: de verdad, me dice. Yo estaba bromeando, pero yo quería llevarlo a predicarle a Cristo. Pero el punto de la historia en la aplicación del mensaje es esta: él me trató de acuerdo a cómo me vio, cómo andaba en moto, con casco. Y cuando uno quita el casco, todo peludo queda, ¿verdad? Todo sudado.
No me vio así elegante, guapo, así con un plante así. No, todo sudado. Entonces me trató de acuerdo a cómo él me vio. Pero otra cosa fue cuando yo tenía una 4Runner y yo estaba trabajando, apoyando el Ministerio Cristiano Policial, y estaba yendo a predicar cada semana al PPI, donde está la protección para las personalidades importantes, y yo daba un curso ahí. Y como yo tenía una 4Runner, entonces cuando yo iba manejando la 4Runner, nada más yo hacía el giro de las llantas para ver que me iba a parquear, los policías salían corriendo a quitarme el cono, a saber quién viene. Decían: mira, Chepe, corre. Y ahí me daba risa. Entonces vivimos en ese mundo donde la gente lo va a tratar a usted de acuerdo a lo que ven que tiene, y usted podría ser que caiga en el mismo error. Y por eso Santiago habla acerca de eso, de tener acepción de persona, de tratar a un hombre que entra a la iglesia con un anillo de oro: venga hacia adelante, hermano. Eso hacen en las iglesias, ¿verdad? Meten a los políticos, meten a los artistas porque son importantes. Ay, Dios, las almas perdidas, usted se queda ahí atrás. Entonces el mundo tiene este sistema de valores en el cual la posición de alguien depende de lo que tiene, depende de lo que maneja, depende de la loción que usa, depende de las marcas. Y los jóvenes han caído en eso. Piensan que el asunto de las marcas es lo que les da identidad. Y cuando alguien se muere, hermano, no importa qué clase de zapatos andaba. Cuando alguien se muere, no importa si andaba perfume del que hacen las esencias a 2 por $5 o le costó $120. Cuando alguien se muere, no importa si es una camisa importada que le habían traído o si era del agachón. No importa. O sea, a la hora que alguien se muere, hermano, el asunto, lo único que importa es: ¿estaba tu vida alineada con el Señor? Y por eso el Señor Jesucristo dijo que la vida del hombre no consistía en la abundancia de los bienes, pero en la confusión del mundo. Aún los pastores promueven eso. Creyentes piensan que estoy bendecido si tengo plata, estoy bendecido si tengo un carro del año. ¿Sabe usted que a mí varios pastores me han dicho eso? Pastor, cómprese un carro del año. ¿Y para qué? Le digo. No, pues es que usted se lo merece. De que me lo merezca, no me lo merezco. Porque como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Él dijo que ni apóstol tenía que ser llamado. Yo diría, ni pastor debería de ser llamado. Pero hay gente que entra en ese ambiente de que la fama, que lo que se tiene, y esto desvía a las personas, y entonces existe una confusión económica, una confusión en el área económica, que llega hasta el punto de que el pobre puede ser inocente, pero si lo juzgan mal va a la cárcel, y el rico puede ser culpable y queda libre. Ese es el ambiente en el que vivimos. Todo esto que le he hablado, de la confusión económica, de la confusión familiar, de la confusión social, de la confusión espiritual, religiosa, solamente es para darle un entendimiento. Se está cumpliendo la palabra de Isaías 60. Tinieblas están cubriendo la tierra. Injusticias, maldad, depravación, corrupción, pecado, sufrimiento. Pero ahora el punto es este: se supone que usted y yo somos iglesia. Se supone que usted y yo estamos siguiendo a Cristo. Se supone que caminamos bajo la luz. Pero en la práctica puede ser que muchas de nuestras acciones están siendo hechas en tinieblas. Porque si prestamos atención a la declaración del Señor, hay algo importante aquí. Él dice que Él es la luz. Y qué interesante ver que el Señor tiene la autoridad para proclamar que Él es la luz del mundo. Él puede alumbrar a millones de personas por siempre, y nunca va a dejar de brillar. Imagínense, la luz del mundo. Jesús es la luz del mundo. Qué capacidad. Pero luego viene y dice: el que me sigue. Entonces se necesita tomar una determinación. ¿Quién es el que sigue al Señor? El que cree que Él es el Señor y decide obedecerle. No es el que va a la iglesia. Ir a la iglesia es un medio, no es el fin. Usted no va a ser salvo por estar metido en la iglesia, pero usted tiene que ir a la iglesia para perseverar, para ser edificado y para crecer espiritualmente, para servir, para darle la gloria a Dios. Usted necesita la iglesia, pero la iglesia no es el fin. El asistir a culto de cuerpo presente no va a afectar su comunión con Dios.
El asistir y dormirse en el culto no le beneficia en nada. Entonces el asunto es que nuestra relación con Dios es una relación de fe continuamente. Estoy en problemas, clamo a Dios. Estoy bendecido, bendigo y alabo a Dios. Estoy confundido, le pido guianza a Dios. Estoy agradecido, levanto mi ofrenda de acción de gracia. La vida que ahora vivo, la vivo en la fe del Hijo de Dios. Y todos los días puedo vivir por fe. Cuando están mal las cosas, cuando están bien las cosas, cuando no sé ni cómo están. Cuando me siento bien, cuando me siento motivado, cuando me siento desmotivado. Siempre podemos darle la gloria a Dios. Siempre podemos clamar a Dios. Siempre podemos mantener nuestra dependencia de Dios. Pero ¿cuál es nuestro problema? Dejamos de seguir la luz. Y cuando dejamos de seguir la luz, automáticamente nos quedamos en tinieblas. Eso es como que un grupo de personas vaya siguiendo a uno que tiene la lámpara adelante. Pero apártese del que lleva la lámpara, usted se va a quedar en tinieblas. Jesús es la luz. Y seguirlo significa obedecerlo. Cuando usted no obedece la instrucción del Señor, automáticamente usted entra en tinieblas. Cuando un joven o una joven decide unirse en yugo desigual, automáticamente se mete en tinieblas. Cuando una persona decide vengarse y no dejar la venganza a Dios, automáticamente se mete en tinieblas. Cuando una persona le da lugar a la raíz de amargura y la contempla y la alimenta, automáticamente se está metiendo en tinieblas. Eso significa bajo el poder del diablo. Entonces podemos hablar de las tinieblas del orgullo, de las tinieblas de la lujuria, de las tinieblas de la mentira, de las tinieblas de la ira. Podemos hablar de las tinieblas que son las obras de la carne, que son hechas fuera de la santidad, del temor, de la fe en el Señor Jesucristo. Y ese estilo de vida produce muerte. Entonces no nos conviene apartarnos de la luz. Jesús dice: el que me sigue mandará en tinieblas. Hay un detalle importante aquí, y es que esa palabra seguir es un verbo continuo. Es como seguir siguiendo. Es como un discípulo. El discípulo quiere ser como su maestro. Tiene que hacer las cosas como las hace su maestro. Entonces, si nosotros somos seguidores de Cristo, tendríamos que tener cuidado de no abandonar su enseñanza y hacer las cosas a nuestra manera, porque cuando hacemos las cosas a nuestra manera, ya no tenemos luz, ya no tenemos respaldo, ya no habrá bendición, ya no habrá victoria. Pues sí, pastor, pero es que si usted entendiera, mire, ella comenzó, él comenzó, no importa, usted sigue en la luz. Porque si usted sigue en la luz, la bendición va a estar sobre su vida. Es una decisión bien personal. Quiero que entienda esto por sobre todas las cosas. Seguir al Señor significa obedecerle. Ahora, cuando usted deja de obedecerle, deja de seguirlo. Y cuando deja de seguirlo, entonces usted se mete en las tinieblas. Por ejemplo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. El creyente deja de congregarse, se mete en tinieblas. Pierde su oportunidad de darle gracias a Dios, poner sus peticiones delante de Dios, alabar a Dios, adorar a Dios, que Dios por su espíritu ministre su espíritu, que Dios con su palabra alimente su espíritu. Entra en tiniebla. ¿Todo por qué? Por no seguir la instrucción bíblica de no dejar de congregarse. Vea, tenemos que ir más profundo y no tener una comprensión así bien superficial, como el de estos hermanitos que eran recién convertidos. Fuimos con Gustavo a buscarlos. Yo por eso ya no los busco. Y cuando los fuimos a buscar y les decimos: ¿y cómo están? Venimos a verlos, a ver cómo están las cosas. No, pues bien, me dijo el Señor. Era una pareja de maestros jubilados. Y entonces le digo yo: es que los hemos extrañado y hemos visto que no han llegado a la iglesia. Bueno, me dijo: ¿y qué es obligación llegar todos los domingos? Me dijo. Yo sentí un leñazo con un cuartón, hermano. Así de ¡juácate! ¿Y qué obligación? Me dijo. Y yo sé que ustedes a veces se sienten así cuando yo les predico, pero como los que no vienen no oyen, y son los que deberían de oír, ¿verdad? Siempre existe ese problema. Pero entendamos eso: ir a la iglesia no es el fin, solo es un medio. El fin es seguir siguiendo a Jesús. Y ahora estamos en un tiempo donde está de moda los followers. Siguiendo. ¿A quién sigue usted?
Ahí tiene usted en la red, ¿verdad? Siguiendo tal página donde se hace crochet, siguiendo tal página donde se hacen tortas, siguiendo tal página donde se hacen flores, siguiendo tal página donde... ¿A quién anda siguiendo usted? Siga a Jesús. Siga la luz. Ahora, eso no significa que no tenga recreos para poder hacer sus flores, hacer sus tortas y hacer lo que quiera hacer. No, pero solo lo puse como ejemplo. Followers, seguidores. Y un seguidor está pendiente cada día y si es posible a cada rato. Yo me doy cuenta ahí cómo las cosas funcionan, ¿verdad? Que andan, ¿y dónde está? ¿Y dónde está? Y por eso cae, al menos al mío, yo sí que en eso soy cuadrado. Que usted ande posteando fotos que está con un sorbete y que se le cayó, que compró una pupusa loca de $3, y a mí qué me importa. Mejor póngame un texto, mejor envíeme una oración. Pastor, que el Señor lo sostenga, lo guarde en salud, le abra puertas. Entonces por eso no me meto en ese asunto. Hoy sí les cayó la planadora, ¿verdad? Pero los veo contentos y eso es bueno. Hay algo importante también en lo que tenemos que detenernos, y es esto: para seguir a Jesús, usted tiene que dejar de seguir todo lo demás. Por eso el Señor dijo que el que no dejaba todo, padre, madre, hijo, por causa de él no era digno de ser su discípulo. Porque seguir al Señor significa que usted va a poner en segundo plano su negocio, su profesión, su familia, su mujer, sus hijos, sus riquezas y todo. Primero es el Señor. Pero eso suena bien religioso. Usted tiene que orar para que Dios le dé entendimiento, porque en el trato particular Dios solamente al joven rico le dijo: vende todo y dale a los pobres. Ese no era el mensaje del Señor. Jesús, cuando se manifiesta después del primer milagro de convertir el agua en vino, no comenzó a predicar: y todos los ricos vendan todo y dénselo a los pobres. Ese no era el mensaje que Jesús predicaba. ¿Cuál era el mensaje? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero con él tuvo que tratar de esa manera, porque las riquezas eran un ídolo. Cuando usted tiene un ídolo, va a tener que sacrificarlo con tal de seguir al Señor. Pero si lo que usted tiene no es un ídolo, sino que son herramientas y son instrumentos, Dios le va a dar más para que usted pueda continuar siendo de bendición. Pero es estar enfocados. Para seguir a Jesús, tengo que dejar de seguir a cualquier otro. Y eso es una realidad, hermano, bien personal. En mi caso, yo tuve la experiencia de tener prácticamente, como yo he testificado a mis hijos, yo desobedecí a mis padres por seguir al Señor. Entonces yo tuve la experiencia de tener que dejar padre y madre, literalmente. Porque cuando yo me convertí, ellos pensaron de que esto era un asunto que me iba a llevar hacia la destrucción, hacia un mal camino, porque no conocen la luz. Y yo encontré la luz, y yo preferí quedarme en la luz. Pero tuve que tomar la posición de experimentar el rechazo, literalmente, de mis padres por causa del Evangelio. Pero en el trato personal de Dios con cada uno de nosotros, Dios nos lleva de maneras diferentes. Hay algunos que sus papás son los que los llevan al Evangelio, qué bendición. Hay otros que contra la actitud del papá están buscando seguir al Señor. Hay otros que la mujercita o yo o el CCF. Imagínense cómo se ponen a darle esa opción si ya se sabe que el CCF, porque el CCF está tratando de seguir al Señor, hermano. Entonces el asunto es que seguir a Cristo significa dejar de seguir todo lo demás. Y entonces entendamos que cuando no seguimos a Cristo, lo cual significa obedecerle, automáticamente entramos en tinieblas. Eso sería igual a que usted apague la luz. Usted se mueve en su casa con libertad en la noche, pero apague las luces y va a tener que ir tentando. No va a ser que dé con el borde de la puerta, no va a ser que dé con la cocina. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, por diferentes circunstancias, injusticias, presiones de la vida, problemas económicos, celos, carácter, lo que sea del cónyuge, comenzamos a ser presionados? Podemos tomar la decisión de reaccionar fuera de la luz. Y es cuando usted más necesita la luz. ¿Qué estoy queriendo decirle? Que cuando su vida está bajo presión, cuando su vida está bajo ataque, usted no necesita apagar la luz. Usted necesita permanecer en la luz. Usted no necesita alejarse de la iglesia mientras arregla unas cosas. Usted necesita venir más a la iglesia. Usted necesita más de la palabra, más oración, más adoración. No alejarse de Dios. Y eso es lo que muchos creyentes han hecho, hermano.
Apagaron la luz, dejaron de seguir al Señor. ¿Y qué dice Él? El que me sigue no andará en tinieblas. Ok, entonces el que no le sigue entra en tinieblas. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Qué interesante pensar de esa manera como algo práctico. Así literalmente, si yo sigo al Señor, lo cual significa vivir según su palabra, siempre voy a tener luz, siempre voy a saber hacia dónde voy, siempre voy a saber cuáles son los peligros que hay, siempre voy a saber qué puedo tener, qué puedo recibir, porque en lo oscuro usted no mira nada. En lo oscuro usted no mira el camino, en lo oscuro usted no mira los obstáculos, en lo oscuro usted no mira los peligros, en lo oscuro usted no mira las bendiciones. Pero cuando usted está en la luz, usted puede ver todo. Y es a través de la luz de Jesús que uno puede ver esto, la condición del hombre caído. Es a través de la luz del Evangelio que uno puede ver esto. Dios quiere adoptarnos como sus hijos. Dios tiene herencia para nosotros. Hay un reino que será establecido. El rey pronto regresará. Pero todo eso se sabe porque estamos en la luz. Sin esa luz nosotros no supiéramos nada de eso. ¿Verdad que es bien claro y bien fácil de entenderlo? Hable con un inconverso. ¿Qué sabe él de la venida de Cristo? ¿Qué sabe del anticristo? ¿Qué sabe de la Nueva Jerusalén? Nada. Probablemente sabe del exorcismo de Ross Emily. Probablemente sabe de Friday 13. Pero ¿qué sabe del anticristo? ¿Qué sabe de la gran tribulación? No sabe nada. Ahora, usted se supone que sabe. Entonces usted tiene luz, y lo que tiene que hacer es vivir según esa luz, porque esa luz le muestra la meta que usted puede alcanzar. Esa luz le muestra las bendiciones que Dios tiene para usted. Esa luz le revela el enemigo que usted tiene, le revela el conflicto en que usted se encuentra, le revela las armas espirituales que usted tiene, y le revela que su enemigo es un enemigo que ya fue derrotado por el Señor en la cruz del Calvario. Eso es luz. Entonces cuando usted cae en las tinieblas, es que me siento solo, pastor, es que me siento desanimado, vuelva a la luz y se va a dar cuenta que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros, y se va a dar cuenta que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero sigue en tinieblas y usted va a seguir hablando de tristeza, de sufrimiento, culpando a otros por su vida, por sus malas decisiones, por su pecado. No, que yo me fui de la casa porque no aguantaba a mi papá. Déjese de cuento. Usted no quiso someterse, no quiso obedecer y se entregó en la boca del león. Punto. Y si a alguien no le gusta, que borre el punto. Jesús dice: el que me sigue no andará en tinieblas, no vivirá en ignorancia, no vivirá expuesto al daño que no ve, verá el mal y se podrá apartar. Las tinieblas son símbolo de oscuridad, son símbolo de ceguera, ignorancia, maldad, obras de injusticia, perversión. Entonces el punto es que nosotros, según la declaración de nuestro Señor, si le seguimos tendremos la luz, y la luz es revelación, la luz es entendimiento, la luz es un elemento revelador. Todo lo que antes no se veía o estaba oculto, ahora se hace visible bajo la luz. Fue a través de la luz del Evangelio que yo vi que era un pecador. Fue a la luz del Evangelio que yo entendí que estaba perdido sin Cristo. Pero fue a la luz del Evangelio que yo entendí: Cristo murió por mis pecados. Fue a la luz del Evangelio que yo entendí: Él llevó mis enfermedades y sufrió mis dolores. Es por el Evangelio alumbrando mi vida que yo entendí: hay un reino que viene, y ahora podemos esperar a ese rey. El Evangelio me alumbró. Es a través del Evangelio que yo encuentro mi posición en Cristo. Dios tiene cuidado de mí. Él es mi Padre, yo soy su hijo. Él sabe de qué cosas tengo necesidades antes de que se las pida. Mi vida está en sus manos. Pero el Evangelio me hizo ver eso. Fuera del Evangelio, la gente se suicida. Fuera del Evangelio, la gente comete torpezas. Ahora, estando en el Evangelio, podemos cometer torpezas en el momento que dejamos de actuar como seguidores. Y esto es lo que quiero que entienda, para que hoy mismo usted se arrepienta de las acciones que ha estado realizando, que no tienen que ver con la luz, tienen que ver con tinieblas, tienen que ver con su carnalidad.
La Biblia, el apóstol Pablo habla acerca de las obras de la carne, la gritería, los celos. Todas las manifestaciones de nuestra carnalidad son hechas en tinieblas, no son parte de la luz. Ahora, la luz del Evangelio nos hace ver cómo estamos. Y cuando usted encuentra cómo usted está, ahora usted puede limpiarse. Porque usted descubre cómo puede ser limpio a través del Evangelio, y es por la sangre de Jesucristo. Así que la Biblia nos habla acerca de tener la luz de la vida. Todo lo que antes no se veía, ahora se puede ver. Todo lo que estaba oculto, ahora se puede ver. Yo lo veo de esa manera, hermano. Yo sé que si hablamos de profesiones, existen carreras asombrosas, ¿verdad? Existen conocimientos elevados que realmente causan la admiración de las personas. Que un salvadoreño esté trabajando en la NASA, no, hombre, ha puesto en alto el nombre del Salvador, ¿verdad? Que salvadoreños ganen medallas de oro en algunas competencias olímpicas, no, hombre, qué bueno, ¿verdad? Pero lo más elevado es el conocimiento del Señor, es el conocimiento de Cristo, es el conocimiento del Evangelio. Alguien puede ser graduado con honores, salir de aquí becado, se va y hace maestría y hace plata, pero ya el Señor Jesús se anticipó y dijo: ¿y de qué le sirve al hombre que gane el mundo y pierde su alma? Y muchas veces, hermano, ni siquiera estamos ganando, sino que solamente reteniendo nuestro orgullo y teniendo actitudes así soberbias. ¿Y qué gana usted con su orgullo? No gana nada, pero se siente galán, ¿verdad? ¿Qué ganamos con la gritería, con la imposición? Que lo puse en su lugar. Pero realmente, ¿qué ganó? A la hora que el juez venga, juácatelas. ¿Qué ganamos? Pero caminar en la luz nos permite vivir de una manera diferente. Primera Tesalonicenses capítulo 5 verso 4 dice: mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas. ¿Alguien dice amén? O sea, si seguimos a Cristo ya no estamos en tinieblas. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas, para que aquel día los sorprenda como ladrón. Porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. ¿Qué está diciendo Pablo? Que se acerca el fin, la venida del Señor está cerca, el día de juicio viene. Y dice: pero ustedes no están en tinieblas. O sea, ustedes no ignoran las cosas que Dios ha preparado. Ustedes no ignoran el plan, los tiempos de Dios. Entonces, como usted no ignora, usted está preparado, y a usted no lo va a tomar por sorpresa el juicio. Es como la muerte, y este es el punto. Alguien puede estar asistiendo a una iglesia por años, pero se muere y se va condenado. ¿Por qué? Porque aunque oyó y aunque estuvo en la iglesia, nunca creyó y siguió a Cristo. No vivió por la fe. Le resultó tan conflictivo que al final no entendió algo tan simple como poner su confianza en Jesús. Y entonces, aunque estuvo en un lugar donde se estaba alumbrando con la palabra, a través de la predicación, a través de la enseñanza, él nunca decidió seguir al Señor, y por lo tanto nunca recibió la luz. Porque cuando recibimos la luz se queda con nosotros. Y por eso es que luego la encomienda divina es que alumbremos. Porque Dios nos hace participantes de la luz para que podamos llevar la luz a otros. Mire las frases: no estáis en tinieblas. Verso 5: porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día. ¿Hay alguien aquí esta mañana? Hijos de luz, hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Amén. No somos de la noche. No estamos en ignorancia. No estamos bajo juicio. No estamos bajo maldición. Debería estar diciendo amén a lo que estoy diciendo. No estamos bajo el poder del diablo. Somos hijos de luz. Efesios 5:8. Porque en otro tiempo eran tinieblas. Mire qué tremendo esto, hermano.
Dios cambiando nuestra condición, nuestra naturaleza. En otro tiempo eran. En otro tiempo yo era tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad, lo cual debe traducirse vivan. Vivan como hijos de luz. Vivan como personas que tienen entendimiento. Hay un juicio que viene. Amén. Hay un reino que será establecido. Hay recompensa y galardones para los que trabajan. Es con la luz que usted mira todo lo que antes no miraba. Y es con la luz que usted sale de las tinieblas. Y es con la luz ahora, como portador de ella, que usted puede alumbrar a otros. Cuando les predica, María no puede salvarle, porque está escrito en la Biblia: Dios te salve María. Cuando usted les predica, no, Alá no es el Dios de la Biblia y Mahoma no es el profeta de Alá. Jesús, que nació de una virgen, es el Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Él es el rey que ha de venir. Él es el primero y el último, el alfa y la omega, el que es, el que era y el que ha de venir. Pero es a través de la luz que usted puede hablar así. Sin luz, a comprar la escoba ungida para barrer los maleficios de su casa. Sin luz, a comprar la rosa para que absorba las vibraciones, las malas vibras. Sin luz, a dar una ofrenda sacrificial para que Dios cancele las deudas, porque el pastor ha dicho que Dios le dio una palabra, le dio un decreto. Y entonces, después de que usted da una ofrenda sacrificial, el pastor orará de esta manera: y yo decreto que esos cajeros se llenan de dinero para los creyentes. Ah, pues sí. La bendición de Jehová es la que enriquece. Dios es el que da el poder de hacer la riqueza. El que siembra en abundancia es el que va a cosechar abundantemente. Pero eso es porque estamos en la luz. Anden como hijos de luz, dice el apóstol Pablo. Mateo 5:14. El Señor Jesucristo, y vea cómo vamos enfocándolo, de haber recibido la luz para nuestro beneficio y ahora alumbrar a otros que están en adicciones, que están sin esperanza, confundidos con su religión, en la santería, en el misticismo. Están escondidos en un sistema de buenas obras, de buena conducta, de moralidad, pensando que así van a ganar un pase para entrar en el cielo. La Biblia dice que vivamos como hijos de luz. Y en Mateo 5:14 el Señor dice: ustedes son la luz del mundo. Mire qué tremendo esto. Sí, Jesús es la luz del mundo. Amén. Él es la luz del mundo. Pero por causa de tener la luz en nosotros, nosotros también podemos alumbrar en el mundo. Pero no nos hemos ocupado de eso, porque a la hora de las horas, hermano, un pleito, a la hora de las horas, una situación que nos sacó de nuestras casillas, injusticia tras injusticia, carnalidad tras carnalidad, mal testimonio. Todos somos culpables de una o de otra manera, en mayor o menor grado. Pero esta mañana podemos reflexionar y pensar: tengo que seguir la luz, tengo que seguir siguiendo a Jesús. Hoy me anoto como follower de Jesús y voy a buscar continuamente dónde está, qué está haciendo, qué tengo que hacer. Lo voy a seguir. Ustedes son la luz del mundo. ¿Cuántos reciben eso? Ustedes son la luz del mundo por el evangelio que les ha sido transmitido. Ustedes son la luz del mundo porque la gloria de Jehová, Cristo, ha nacido en ustedes. Ustedes son la luz del mundo porque con sus buenas obras pueden mostrar que Dios cambia la vida de las personas. Ustedes son la luz del mundo porque pueden alumbrar con un entendimiento que nadie más, ni la gente de la NASA, tiene. Porque esta gente podrá seguir mandando naves a Marte, pero no saben cómo alcanzar la vida eterna.
Esta gente podrá trazar las trayectorias y medir todo exactamente para que máquinas sean enviadas, y desde aquí están los hombres jugando con los juguetitos allá en Marte, y ahí va la maquinita, a los hombres les gusta jugar, ahí va la maquinita, ahí va, tropezó en una piedra, ay, se trabó. 50,000 millones de dólares trabados en una piedra. El hombre puede hacer cosas fantásticas, admirables, pero lo más admirable es que el Señor diera su vida por nosotros. Él es el único rey. Él es el único rey que dio su vida por sus súbditos. Todos los demás reyes mandan a los súbditos a pelear por él, pero Jesús es el rey que dio su vida por nosotros. Y eso es parte de la luz, es parte del entendimiento que obtenemos en la luz. Filipenses 2:14. Terminamos aquí. Una clave de vida. No importa cuál sea su condición ahorita. Hablemos de relación familiar, hablemos de condición económica, hablemos de condición espiritual, social, hablemos de sus relaciones con la gente alrededor. Filipenses 2:14. Haga todo sin murmuraciones. Ay, Señor, está difícil esto. El esposo le dice a la esposa: ¿me haces otro huevito más? Ay, me hubiera dicho antes, no, que ya pagué la cacerola. Sin murmuraciones. La esposa le dice al esposo, mira, a 7 pesos las chancletas, tan rebarata. Y el marido hace un gran pleito y no se las compra. ¿Qué crees? A mí por 7 pesos me matan, y vos crees aquí, vos allá. ¿Verdad que bien fácil dejamos de seguir la luz y caemos en las tinieblas? Mire, hermano, las instrucciones, el perfil que hay en la Biblia para los hijos de Dios es otro estilo de vida que el que tenemos. Yo no sé si ya entendió. El perfil que hay en la Biblia es otro. Y estamos como estamos por desobedientes. La mujer no obedece, ni el marido tampoco, ni los hijos tampoco, ni el perro. Es un caos total. Pero ahora comencemos a alinearnos individualmente. Usted decida seguir la luz. Hay que el otro se quede en tinieblas. Haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Y por qué te vas aquí? Le puede decir la esposa al esposo, ¿va? Porque se me ocurrió venirme por aquí. ¿Y por qué no te vas por otro lado? Ay, que ya me vas mandando y que todo, y que yo solo una mamá tuve, y que mira que todo el tiempo me andas diciendo, pues no. Dios mío. Cualquier coincidencia es porque me lo soplaron. Hagan todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, solo esta regla de vida cambiaría nuestra existencia. Hacer todo sin murmurar, sin discutir, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, o sea, santo, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares. Miren, esto es otra cosa. Yo espero que Dios por su espíritu lo deje inquietado y que usted salga de aquí con este entendimiento, pero así bien claro. Dios ha alumbrado mi vida porque quiere usarme para alumbrar la vida de otros. Y yo puedo alumbrar con el conocimiento del evangelio que he recibido. Y yo puedo alumbrar con las buenas obras de servicio hacia los inconversos y hacia cualquiera. Yo puedo alumbrar con mi conducta, mostrando que soy una nueva criatura. Yo puedo alumbrar con un estilo de vida cambiado, porque la Biblia dice que el que no trabajaba, que ahora trabaje y que comparta vidas cambiadas por el Señor. Yo quiero que usted salga de aquí con ese entendimiento de que cuando nosotros dejamos de seguir al Señor, automáticamente caemos en tinieblas. ¿Qué actitudes usted está teniendo ahorita que no son de la luz? Absténgase, regrésese a la luz. Si es perdonar, perdone. Si es servir, sirva. Si es irse a la última silla, váyase a la última silla. Si es llevar la milla, ¿cómo es? Llevar la carga una milla extra, lleve la otra más. Esa es la luz. Y si usted camina en la luz, si usted camina siguiendo a Jesús, va a tener la luz, la bendición, la victoria.
pero actúe de otra manera y entra en tinieblas. Actúe de otra manera y consecuencias van a venir a su vida sin saber de dónde viene el daño. Póngase de pie, por favor. Tome esta responsabilidad de una manera personal esta mañana. Dios ha alumbrado nuestra vida, pero Dios quiere que nosotros alumbremos. Jóvenes, alumbrando a los jóvenes que no tienen futuro, no tienen visión, no saben ni para qué viven. Sí, es cierto, hay sufrimiento, hay abandono, sí, hogares divididos, pero un joven cristiano, un joven con la luz del evangelio puede alumbrar a otros. Amén. Un joven cristiano, un joven que conoce la palabra, puede darle esperanza a otro, puede enfocarlo en el camino de la vida. Y cada uno de nosotros en su circunstancia, en las cosas que he experimentado, de matrimonio, de negocios, de finanzas, de lo que sea, uno puede ser luz en medio de una generación perversa. Donde mi palabra sea su alimento, allí quiero